en esa zona. La Corte Suprema confirmó la constitucionalidad de la reforma previsional de 2017 que sancionó el Congreso durante la gestión de Mauricio Macri. La decisión fue firmada por los 3 jueces del máximo tribunal. La norma fue sancionada en diciembre de ese año durante el gobierno de Mauricio Macri y se encuentra vigente desde el 29 de diciembre del 2017. La Corte revocó la sentencia que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 2 de la ley, que durante su debate había provocado serios enfrentamientos y disturbios en la plaza de los 2 congresos. Para analizar los alcances de este fallo está con nosotros el doctor Adrián Trócoli, abogado previsional. Adrián, bienvenido, buenas noches. Hola, Jorge, gracias. ¿Qué significa esto? No sé por dónde empezar. La Corte hoy trató un caso que tiene ya 3 o 4 años que tenía resuelto, estaba esperando, y me parece que es una puerta de entrada. Lo que dijo es, en esto no, pero es una parte muy chiquita. Voy a tratar de contar la historia completa y después seccionar lo que efectivamente dijo. La historia completa es, 2017 hay un cambio de ley que trajo, además de los problemas en el Congreso, cambios muy significativos en donde los jubilados entre 2017 y 2024, el año pasado, perdieron muchísimo, más o menos la mitad del poder adquisitivo. Como esto se tradujo en varias leyes, 4 cambios de leyes, entonces las sentencias que fueron saliendo fueron por etapas cronológicas. El primer cambio fue el primer efecto de la ley de Macri de movilidad. Esto es lo que se trató hoy. Después, la ley de Macri funcionó durante 2 años, fue suspendida, ni bien empieza el gobierno de Alberto Fernández, durante 1 año fue reemplazada la ley de movilidad por decretos y luego hubo otra ley de movilidad. En el combo completo, en el paquete completo hubo un daño muy importante, pero lo que la Corte trabajó hoy es el primero de los 3 fallos que le llegan, en donde se fue separando en estos grupos. Y lo que dijo es, el cambio de la ley por el cambio mismo, en ese primer mes, no generó un daño que haya sido probado, nada más. El resultado de Fernández Pastor, que es el caso, sí o no, en un reajuste es 1,5%. O sea, lo que le dijo la Corte hoy es ese 1,5% que estaban reclamando, no va. Pero todavía tiene que tratar los otros 2 periodos. El periodo en 2020, que coincidió con la pandemia, pero en realidad no sabíamos que iba a haber una pandemia cuando suspendieron la ley de movilidad. Fue en fines de 2019, no teníamos ni idea de lo que estaba pasando en China. Entonces se suspendió la ley de movilidad y durante ese año los jubilados perdieron más o menos 12%. Y ahí hay un daño más importante que todavía hoy la Corte no trató. Esperamos que lo trate en el mes de diciembre. Se había dicho, todo radio pasillo, información que no confirmó la Corte, que había una posibilidad de que se tratara el día de hoy. Probablemente la semana que viene se trate de alguna cosa. Te queda todo el mes de diciembre para tratarlo. Hoy la Corte, me parece que hay que rescatar del fallo algo más importante que solo el rechazo de lo que dijo. Dijo, el cambio que afectaría muy poquito a los jubilados, no, pero tiene 2 o 3 considerando por la Corte muy interesantes. Pero para que un jubilado que nos está mirando pueda no entender, pasó nada. No pasó nada, esa es la cuestión, ¿verdad? Lo que pasó hoy es nada. Si hubieran dicho que sí, a los jubilados que tenían juicio le aumentaban 1,5%. Nada. Hoy esto no cambia mucho. Lo que sí cambia... ¿No cambia mucho o no cambia nada en el... Si le hubieran dicho que sí, es 1,5%. Pero hoy queda igual. Nada. O sea, hoy queda igual que antes. Tampoco, no bajaron. Tampoco puede haber un aumento o un ajuste para los jubilados después de esto. Voy para atrás con lo que dijo la Corte hace unos meses. 2 o 3 meses, 4. La Corte dijo que no existe la posibilidad de hacer un juicio o que el defensor del pueblo de la nación o que alguien represente a todos. Así que esto afecta solamente a las personas que habían hecho un juicio y que estaban esperando que le aumentaran un punto, 1%. Hicieron amparos, digamos. Sí, en el juicio de reajuste. Lo importante es lo que queda para después. Y justamente esto, vos hablabas de por lo menos 2 consideraciones, en la época de la pandemia y otra más, que esas sí pueden tener alguna repercusión, o por lo menos imagino que vos esperás que tengan alguna repercusión. ¿Por qué no ampliamos sobre ese punto de manera clara y si sería una cuestión colectiva o, como siempre, son reclamos individuales? Empiezo por el final. Sin lugar a dudas son reclamos individuales. La Corte dijo que no va a tratar, que nadie tiene la representación de todos los jubilados para tratarlos en conjunto. Entonces, esto va a afectar a los jubilados que están esperando
en un juicio o que inicien un juicio el día de mañana. ¿Y cuáles son los dos aspectos que vos planteabas? Primero es la suspensión durante 2020 de los decretos en donde perdieron si hubieran continuado con la ley de Macri, estarían cobrando al día de hoy 10% más. No es tan parejo, algunos 5 y otros 12%. Depende el monto del haber, pero estarían cobrando más. Este es el primer tema que tiene que resolver la Corte, ya tiene un expediente listo para resolver, falta el dictamen del procurador, pero en cualquier momento lo tienen. Este es un periodo. Y luego está la ley de movilidad de Alberto Fernández, que en 2021 fue más o menos, no nada grave, perdió un punto, ganó uno, no, nada significativo, pero entre 2002 y 2023 les hizo perder 40% del poder adquisitivo de los jubilados. De punta a punta, entre la suspensión de 2020 y la ley de movilidad que cambia en junio del año pasado, los jubilados perdieron la mitad de su poder adquisitivo. Si yo te hablo de que hay que duplicarle el poder adquisitivo, un punto más, un punto menos, que es lo que se trata hoy, es poco importante, pero me parece que sí hay que resaltar que en el fallo de hoy la Corte Suprema de la Justicia de la Nación dio algún puntapié, alguna base que decía las leyes no pueden modificar seriamente, fuertemente el poder adquisitivo de las jubilaciones. Así que creo que muy prontito vamos a tener novedades importantes. Ese ajuste del 5 o 10% que favorecería a aquellos que iniciaron acciones, ¿podría replicarse en los que no iniciaron acciones? Primero necesitamos que la Corte lo convalide. En este sentido, hay muchísimas cámaras del interior del país que están de acuerdo, es decir, es la tendencia mayoritaria. Hay una de las salas de Capital Federal, te diría que más o menos 60%, por la cantidad de población, son cámaras grandes, 70% de los juzgados del país están diciendo que sí corresponde, y es este aumento, Jorge, de entre 5 y 10%, según, un poquito más, hasta 12 llega, según el monto del haber. Eso seguro, y después falta lo otro, que fue 2023, el año donde más inflación tuvimos. Ahora, teniendo en cuenta este estado del gobierno de Javier Milei, una fortaleza política que se exhibe de acuerdo con la última votación, la integración de cámaras, la justicia está bastante tranquila en este momento. ¿Por qué pensar que puede haber un fallo que no favorezca lo que es la política económica oficial? No me quiero, Silvana, te voy a esquivar la pregunta. No me esquives. No, es que no me quiero meter en política. Necesitamos es alinear. Pero te digo de economía. La situación económica con los intereses de los jubilados y el fallo de la Corte. Creo que un fallo de la Corte en este momento no le afectaría a la economía del país. ¿Por qué? Porque te cuento lo que pasó en Badaro. Nos vamos 15 años para atrás. Badaro, en el año 2006, sale un fallo de la Corte, 2007 de hecho, sale el fallo de la Corte, y nosotros los abogados tardamos 3 años en llevarle la ola, el pico de la ola, a tribunales. Tardamos 3 años en presentar 120.000 expedientes por año. Es decir, que desde que salió el fallo de la Corte hasta que fueron masivamente los jubilados a preguntar caso por caso a tribunales, pasaron 2 o 3 años. Yo creo que esto va a tardar mucho menos en replicarse. Pero hasta que tribunales lo resuelva, son por lo menos, como mínimo, 2 años más 1 año más para pagar. Entonces, de acá a 3 años, si la Corte resuelve mañana, le llegaría el problema al gobierno de turno. Y esto es a pagarlo en cuentagotas. Entonces, si solamente algunos jubilados van a ir a reclamar a tribunales y empiezan a pagarlo dentro de 3 años, no es un problema macro. Bien. No estamos hablando de un colectivo que tiene tiempo de sobra para esperar 3, 5 o 10 años. Estamos hablando de jubilados. Hoy la justicia está bastante rápida. Perdón, para mí es muy normal hablar de un juicio de 3 años, 4 años, sí. Y es lo que normalmente demora sacar un expediente. De hecho, este expediente es por un problema de 2018 y salió ahora. Pero esperamos que los juicios demoren entre 2 y 3 años para salir. 1 año más para el pago, unos meses más de la cuestión administrativa. Estamos, por eso digo, a fines del gobierno que viene, incluso si fuera reelecto Javier Milei. No sería un problema de impacto inmediato, ni tampoco mucho. Pero sí, tenés razón, Jorge. Lamentablemente esto es lo más rápido que puede hacer la justicia. Dependería del Poder Legislativo, pero te repito un número, números gruesos. Habría que darle un 100% de aumento a las jubilaciones para estar igual que en 2017, ¿no? Hablando muy groseramente. ¿Hablamos de la mínima o hablamos de todas? Las mínimas menos, porque la mínima tienen el bono y tuvieron algún incremento mayor que los demás. Estamos hablando de 393.000 pesos. Sí, 400.000 pesos en números redondos, sí, que claramente no le alcanzan a nadie. Lamentablemente están más cerca de estar igual o en condiciones similares que en 2017 que alguien que está cobrando 500.000. Respecto de los cambios que quiere generar el gobierno, se habla de una reforma previsional.
¿Hay algún indicio concreto de que se pueda llevar a debate? No creo yo que en extraordinarias, porque el tema es muy complejo, pero ¿hubo alguna mesa de consultas? ¿Se sabe en qué puede consistir ese proyecto que busca el Ejecutivo? Y en todo caso, ¿en qué cambiaría al actual sistema? Yo ya te apuesto que en extraordinarias no va a salir. Digo, no va a entrar a trabajar. Creo que el gobierno tiene puesta toda su fuerza en la reforma tributaria, que tampoco va a ser una reforma, va a ser una reducción de grandes impuestos, no va a ser una reforma integral, muy necesaria, sin lugar a dudas, pero primero viene eso y después lo laboral. Si salen esas dos en extraordinarias ya sería un avance enorme para el gobierno, lo tomaría como una ganancia del gobierno, no digo que venga bien o mal, digo el gobierno políticamente lo tomaría como una gran batalla ganada. Ahora, la previsional entiendo yo que se va a debatir eventualmente el año que viene. Hay teorías, hay algunas ideas, pero no hay nada en papel y va a depender de las expectativas de blanqueo. Esto es, cuánta gente pasemos del mercado laboral informal al mercado laboral formal. Este es el concepto primigenio que tiene hoy el gobierno, es decir, en la medida que tengamos un mercado laboral mucho más sano, vamos a tener un mercado provisional más coherente. Pero por ahora son todos grupos exteriores al gobierno que tienen algunas ideas, algunas son muy razonables, en donde la idea es reducir el gasto para poder gastar mejor, pero todo muy limitado. ¿Y reducir qué gasto? Por ejemplo, que no se dupliquen pensiones. La idea, voy a decir una barbaridad. Lo reproduzco de terceros, porque recién lo que me decía Jorge, con 400.000 pesos no vive nadie, digo, vamos a decirlo en castellano. Entonces, es muy común hoy en el sistema que se estén sumando jubilación y pensión. La lógica es que haya un solo beneficio suficiente. Y si vos tenés una pensión suficiente, no habría razón para sumarle a esto una jubilación, o al revés, uno podría elegir de los dos beneficios el mejor. Evitar simultaneidad de beneficios o beneficios en pensiones, en gente muy joven que dure un cierto tiempo para acomodarse, pero no pagarle 40, 50 años de prestación a alguien. Digamos, gastar el poco presupuesto que tenemos de manera un poquito más coherente. Bueno, las leyes nunca son retroactivas, pero de todas maneras estoy obligada a preguntarte que todo esto vendría de la mano de aquí en adelante, ¿no? Para el que hoy ya tiene ese beneficio. Gracias, porque yo me olvido, digo esto y genera pánico automáticamente. Claro. Todas aquellas personas que tienen, voy a decirlo en el ejemplo que acabo de dar, aquellas personas que tienen dos beneficios, que tienen jubilación y pensión, ya es un beneficio adquirido, es un derecho adquirido y no se va a tocar. Muy bien. Adrián Trócoli, doctor, abogado previsional, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarnos y esperemos que tengamos noticias positivas muy pronto. Ojalá. Gracias. Se define el campeonato de Fórmula 1.